Bueno, saludos. En esta parte del video vamos a hablar sobre el rango de frecuencia audible del ser humano. En el video anterior observamos que las ondas que se generan a bajas frecuencias y a altas frecuencias son muy distintas. Por lo tanto, pudimos comprender lo siguiente. La longitud de onda, que es la medida entre cresta y cresta, en esta onda que está a baja frecuencia va a ser mayor que una onda que esté a una frecuencia más elevada. Por lo tanto, la longitud de onda aquí va a ser mucho menor. Si hablamos de una frecuencia mediante sea baja o alta, las longitudes de onda van a ser prácticamente contrarias, viceversa. A baja frecuencia la longitud de onda es mayor, a alta frecuencia la longitud de onda es menor. Ahora, si hablamos del tono, que es grave o agudo, a bajas frecuencias podemos decir que el tono es grave, y a alta frecuencia, entre más se eleve la frecuencia, podemos decir que es agudo. Entonces, esa sería la comparación entre las dos entre dos frecuencias, una baja y una alta. Ahora vamos a explicar las tres variables que aparecían en los videos anteriores. La velocidad, que fue la que mencionaron en los videos anteriores, la velocidad, la longitud de onda y la frecuencia. Si hablamos de estas tres variables, las relacionamos en un triángulo, podemos comprender, bueno, aquí que está multiplicando, esta parte que es dividiendo. Si yo quiero hallar la velocidad, la longitud de onda o la frecuencia, hacemos lo siguiente. Llevamos para acá, si queremos hallar la velocidad, tapamos velocidad, ¿qué nos queda? Longitud de onda por frecuencia. Si queremos hallar longitud de onda, ¿qué nos queda? Velocidad sobre frecuencia. Si queremos hallar la frecuencia, nos queda velocidad sobre longitud de onda. Entonces recalcamos las fórmulas que acabamos de comprender. La velocidad es igual a la longitud de onda por frecuencia. La longitud de onda es igual a la velocidad sobre frecuencia. Y la frecuencia, por último, es igual a la velocidad sobre la longitud de onda. Aquí en esta tabla nos mencionan sobre la velocidad del sonido en diferentes medios. En este caso tenemos el aire, 340 metros por segundo, el agua de mar, el hierro, que es el metal, 5130, y bueno, en el vacío ya sabemos que la velocidad es 0. Ahí están las tres ecuaciones principales y vamos a resolver los siguientes ejercicios. Dice, un sonido tiene una longitud de onda en el aire de 0,2. Ya sabemos que en esta parte manejamos el código. Supongamos un código de 15 metros. Sería la pregunta: 0,215 metros, ¿cuál será su frecuencia? Tenemos que la longitud de onda es 0,215 metros, y para hallar la frecuencia aplicamos la fórmula de velocidad sobre longitud de onda. En este caso la velocidad sería 340 metros por segundo porque está en el medio aire, y la longitud de onda sería 0,215 metros. Prácticamente pues se cancelan los metros, me queda segundo a la menos 1, o sea la frecuencia se daría en hertz. En ese resultado sería 1581 hertz. Ahora, hablemos del segundo ejemplo. Un sonido que se propaga por el agua del mar. Aquí mencionan ya el agua del mar. Prácticamente es el medio, y la velocidad en ese medio ya sabemos que es de 1533, porque eso lo aprendimos en la tabla. Tiene una frecuencia de 5, en este caso coloquemos ahí el 50. ¿Cuál será su longitud de onda? Entonces 5,50 Hz es la frecuencia, hallamos la longitud de onda. Velocidad sobre frecuencia, donde la velocidad
es 1533 metros por segundo y la frecuencia sería 5,50 Hz de 278,18 metros. Dice el problema, un sonido tiene una longitud de onda de 0,40 metros y otro tiene una longitud de onda de 1, coloquemos aquí el código 60 metros, ambos propagándose por el aire. ¿Cuál de los dos tiene el tono más grave? Entonces vamos a separar la hoja en dos partes. En esa parte llamémoslo el tono número A y en esta parte el tono número B. Cabe recordar que mencionan aquí que ambos se propagan por el aire. Ya nos dan que la velocidad en los tonos A y B va a ser de 340 metros por segundo. Esta va a ser igual de 340 metros por segundo. Ahora, dice que el sonido A tiene una longitud de onda de 0,40 metros y este tono B tiene una longitud de onda de 1,60 metros. Dice cuál de los dos tiene el tono más grave. Prácticamente cuando hablamos de grave o agudo estamos refiriéndonos a la frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia me indica a mí, según el video que vimos anterior, cuando está es baja es grave y cuando la frecuencia es más alta es agudo. Entonces tenemos que ver cuál de los dos tiene la frecuencia más baja para saber cuál sería la grave. Vamos a hallar la frecuencia de ambos tonos. Entonces la frecuencia de este quedaría frecuencia igual, según el triángulo que les acabo de mencionar hace rato, velocidad, longitud de onda y frecuencia, quedaría B sobre longitud de onda. Ahora, ¿cuál sería la velocidad? 340 metros por segundo sobre la longitud de onda, que sería 0,40 metros. 340 dividido en 0,40 metros. Tendría el tono A una frecuencia de 850 Hz. Ahora, el tono B se realiza el mismo procedimiento. Quedaría frecuencia igual a velocidad sobre longitud de onda, en donde quedaría 340 metros por segundo sobre la longitud, que sería 1,60 metros. Al realizar la operación, quedaría que la frecuencia es igual a 212,5 Hz. Resumiendo el problema, podemos de una vez deducir que la frecuencia más grave sería la más baja. En este caso, la más baja sería el sonido, el tono número B. Sería el sonido número B.